Mano. Carmera Moslimaco, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por unirse a la transmisión el día de hoy. Somos solo 56, pero igual vamos con todo. Igual vamos con todo. El día de hoy quiero tratar un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos meses, en los últimos años, y que a ver cómo lo interpretan ustedes, ¿no? Repito, como siempre, estos temas depende de ustedes si es que lo creen o no. Yo solo les doy la información y ya cada uno de ustedes verá si lo creen o no. En julio del 2023, el reconocido periodista australiano Ross Coulthart estaba en una entrevista con un youtuber, creo recordar, y en medio de esa conversación él soltó una noticia que luego se volvió bomba y viral en todas las redes sociales, ¿no? Él dijo que tenía la información de que un objeto volador, un ovni, se había estrellado fuera de los Estados Unidos, en un país fuera de los Estados Unidos, y que el objeto era tan inmenso, en ese entonces no dio medidas exactas, solamente dijo que era tan inmenso, tan grande, que no pudieron extraerlo, que no pudieron sacarlo de ahí, y que la decisión que tomaron fue echarle tierrita, ¿no? Enterrar el objeto, y sobre ese objeto, sobre ese entierro, construir un gran edificio. Edificio que, según él dijo, hasta el día de hoy funciona. Yo en un live anterior dije que era un edificio abierto al público. La verdad es que no me queda muy en claro. He vuelto a revisar las declaraciones de Coulthart y él no dice si es un edificio restringido, o sea, de acceso restringido o público. Lo que sí dice es que hay gente que trabaja ahí, al parecer civiles y militares, y que la labor que realizan ahí es de un uso legítimo y beneficioso, ¿no? Así es como él lo ha descrito. Y que su propósito oficial resulta relevante o importante para países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Esos fueron los primeros datos, las primeras informaciones que se tuvieron. En resumen, objeto grande, inmenso, gigantesco, que se estrelló en un país fuera de los Estados Unidos. Era tan grande que no podía ser remolcado, que no podía ser extraído, que no podía ser sacado de ahí, y entonces fue enterrado. Y sobre ese entierro construyeron un gran edificio como para que pase inadvertido, que hasta el día de hoy funciona. Hay gente trabajando ahí y que parece que la labor que realizan ahí dice que es beneficiosa, es plausible y que es importante o beneficioso para países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos. Como dije, salió esa declaración, fue bomba. Luego, evidentemente, la comunidad ufológica le exigió a Ross Coulthart que dijera dónde estaba ubicado ese edificio, dónde estaba enterrado ese ovni. Pero él se negó a hacerlo porque decía que temía poner en riesgo pues, la vida no solo de la gente que trabajaba allí, sino también la vida de sus fuentes. Porque él decía que si él revelaba el lugar exacto donde estaba este ovni enterrado, muchos iban a saber de inmediato quién era su fuente. Y él quería proteger a su fuente hasta que su fuente le dijera que ella podía revelar esa información. Pero luego ya el tema fue creciendo, ¿no? Creciendo. Imagínense una noticia como esta. Gracias a todos los que están donando y ayudándome a alcanzar el objetivo. Después los voy a saludar. Gracias a Borangel. Y gracias a todas las personas que están colaborando. Y gracias a Borangel, a Andrew Reites y a Connie Green. Gracias. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en estos últimos 2-3 años, muchos investigadores han salido a hablar diciendo que tienen una información similar. Por ejemplo, Steven Greer, quien es este reconocido investigador ovni también, fue más allá. Y él dijo que tiene información de que no solo hay un ovni enterrado, sino que habrían más ovnis enterrados y que probablemente han construido edificios encima.
Pero con respecto al ovni que habló Ross Coulthard, él ya le puso una ubicación. Él dijo, Steven Greer, se encuentra en Corea del Sur. Ojo, eso de Corea del Sur no viene de Ross Coulthard, viene de Steven Greer. De ahí surgieron otras informaciones que no pude encontrar la fuente. Por ejemplo, hay unos que dicen que mide ese ovni enterrado, supuestamente en Corea del Sur, mediría como una cancha de fútbol. Repito, eso no ha salido de boca de Ross Coulthard. Alguien soltó eso por ahí y ahora se toma por cierto. Corea del Sur, tamaño de una cancha de fútbol. Steven Greer incluso dice Corea del Sur en una zona montañosa, ¿no? Corea del Sur y en una zona montañosa. Gracias, Morán, ya la te pasaste, muy amable, gracias. También le preguntaron esto a Luis Elizondo, que ustedes saben que es este ex agente o este ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, pero él siempre tan cuidadoso, él dijo que no podía confirmar ni negar la existencia de este ovni o el conocimiento de dónde quedaba el edificio. No lo negó, no lo confirmó ni lo negó, porque además dijo que si él lo aceptaba o hablaba del tema, podría incluso revelar la existencia de todo un programa completo. No dio más detalles, ustedes saben cómo es Luis Elizondo, se cuida mucho de lo que dice, de lo que no dice, pero como dando a entender que si se revela la ubicación y la existencia de este ovni, se podría revelar la existencia de todo un programa quizá encargado de ocultar ovnis estrellados en diversas partes del mundo. Recuerden que Steven Greer dice que no es solo uno, sino hay varios. Un congresista republicano, actual congresista republicano de los Estados Unidos, Eric Burlison, también dice que tiene información de que esto es verdad, de que existiría un ovni enterrado en una parte del mundo. Él no ha dado tampoco el lugar exacto, pero dice que también tiene información al respecto. Por último, Uri Geller, no sé si ustedes lo conocen, pero fue muy famoso hace unas décadas, en los 70, 80, porque era un psíquico que decía que entre sus tantas habilidades tenía la habilidad de doblar cucharas con su mente. Además, Uri Geller fue uno de los miembros participantes del proyecto Stargate, por lo menos en su etapa inicial. Ya les he hablado del proyecto Stargate, que era un proyecto de la CIA y de la DIA, también creo recordar, que convocó a psíquicos de diversas partes de los Estados Unidos para hacer ensayos con ellos, para experimentar con ellos, para posteriormente utilizarlos como espías psíquicos, utilizando métodos como por ejemplo la visión remota. Es decir, sentabas a uno de estos psíquicos en una sala y le decías, dime qué cosa hay en la mesa de la habitación contigua. Y el tipo, usando su psique y su mente, su visión remota, como le llaman, tenía que decir y acertar qué cosa había en la habitación contigua. Y así se hicieron un montón de experimentos, evidentemente no solo dime qué cosa hay sobre la mesa, lo usaban, como digo, para espionaje, para decir qué cosa había dentro de un sobre, cuántos tanques o naves había en tal isla. Estamos hablando de la Guerra Fría, todo era espionaje, etcétera. O sea, lo usaban para ver remotamente, usando su mente y su psiquis, qué cosa había en diversos lugares. Esto lo hizo la CIA, este es el programa Stargate. Uri Geller formó parte de este programa Stargate, por lo menos en las etapas iniciales. Y fue estudiado también por la CIA y el Pentágono en otra serie de programas más, vinculados todo al psiquismo, ¿no? A la psique. Pues bien, él dice que él confirma que esta base existe, que este ovni enterrado existe, que sí hay edificios sobre este ovni. Él confirma, él dice que sí está en Corea del Sur, que alrededor de él se construyó una infraestructura. Ahora, él da algunos detalles más. Él dice, por ejemplo, que encontrar la zona es muy fácil porque si tú te acercas ahí con los equipos adecuados vas a ver una carga eléctrica de energía muy clara y muy grande.
¿no? Que tú vas a poder sentir con instrumentos, etcétera, una carga energética muy grande. Y lo segundo es que él dice que los norcoreanos saben dónde está este ovni, tanto que alguna vez planearon construir un puente para acercarse a él. Entonces, esto no lo dice Uri Geller, pero si Norcorea sabe que existe este ovni y dónde está ubicado y planeó construir un túnel para acercarse a él, la idea que nos da es de que este ovni estaría cerca de la frontera a Corea del Norte, ¿no? Digamos, eso es la lógica, ¿no? No vas a construir un túnel hasta la frontera sur de Corea del Sur. Entonces, más o menos ya nos estamos ubicando. Parece ser que el país, por alguna razón, Corea del Norte, resuena muchísimo, ¿no? Hay mucha gente que está hablando sobre Corea del Norte. Entonces, vamos a centrarnos ahí, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que más se está diciendo en internet donde podría estar este supuesto ovni enterrado? El primero de ellos, de esto ya hemos hablado con algunos guardianes de Expediente Oculto, se trataría de este lugar. A ver, les voy a poner la imagen. Ojo, con respecto a Uri Geller, hay que decir que no muchos confían en él. Hay muchos que no creen que sea una fuente confiable. Lo dejo en claro. Lo dejo en claro. Hay muchos investigadores que dudan de su palabra. O sea, no que sea un psíquico, no que haya participado en los programas de la CIA, etcétera. Eso es verdad. Lo que dudan es las cosas que dice últimamente, ¿no? Al parecer dice muchas cosas, etcétera, etcétera, y como que mucha gente ya no le cree. Pero lo que es su historia de habilidades psíquicas y que ha formado parte de programas y proyectos secretos de la CIA, etcétera, es verdad. Es verdad. Ya lo que hizo después, ya como que mucha gente no le cree mucho. Esta es la opción A, por así decirlo, que es la opción que van a ver más popular en internet. Se encuentra en la ciudad de Anyanshi. Anyanshi, ¿ya? Esta es una toma hecha con Google Maps. Anyanshi, que está ubicada en la provincia de Gyeonggi-do, al norte del país. Ahora, no muy cerca de la frontera, pero sí está en una zona montañosa. ¿Ya? ¿Y qué sería esta estructura? Esta estructura, oficialmente, es un VORTAC. ¿Qué cosa es un VORTAC? Un VORTAC es un sistema de navegación aeronáutica. Es decir, esta estructura forma parte de la Fuerza Aérea de Corea del Sur. En términos sencillos, el VORTAC te ayuda a los aviones civiles y militares para que puedan volar sin problemas, ¿no? Le dice a cuántos kilómetros o a cuánta distancia están del aeropuerto, etcétera. Como que le sirve de guía para que los aviones civiles y militares no se pierdan, no se choquen entre ellos, cosas así. Y forma parte de la Fuerza Aérea de Corea del Sur. Y tiene un diámetro, esa estructura que ven ahí, de 80 metros. 80 metros de diámetro, está hecho con concreto y vamos a ver la parte... no, esta no. Esta es la parte vista ya de manera lateral, ¿no? Vemos ahí toda la estructura de color blanco que está sobre una especie de pared, ¿no? Claro, pero esto no coincide tanto, si bien está en una zona boscosa, etcétera, no coincide tanto con las declaraciones de Coulthard en el sentido de que allí habría mucha gente trabajando y que la labor que realizan ahí es encomiable y serviría muchísimo para Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, ¿no? Parecería que no encaja mucho con la descripción dada por Coulthard. Y hay otra teoría interesante que coincide muchísimo
con algunas versiones también o declaraciones que hemos comentado por aquí. Y es que el ovni podría estar aquí. ¿Qué es esta zona? Boscosa también, boscosa y montañosa. ¿Qué es esta zona? Esta es nada menos que la zona desmilitarizada de Corea. No sé si ustedes la habrán visto alguna vez. Cuando termina la guerra de las dos Coreas, ¿no? Evidentemente ahí Corea se divide entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pues Estados Unidos, China, Corea del Norte y Corea del Sur y las Naciones Unidas decidieron ubicar una zona en la frontera, una zona desmilitarizada, en donde ambos países pudieran reunirse para entablar conversaciones, actividades diplomáticas, etc. ¿No? Es más, recientemente el presidente Donald Trump visitó este lugar, siendo, creo recordar, el primer presidente de los Estados Unidos en visitar esta zona hacia la parte de Corea del Norte, además. ¿No? Y entonces hay quienes creen que el gran ovni estaría aquí, debajo de este gran edificio. Es una zona militarizada, trabajan gente, hacen labores encomiables, probablemente ayudan a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Australia, y quizá por eso Coulthard no quiere decir dónde es, por las implicancias políticas, militares y sociales que implicaría decirle a la gente, miren, el ovni está enterrado en la zona desmilitarizada de Corea, ¿no? Repito, todo esto son especulaciones, no hay nada confirmado, por supuesto, pero tenemos esos dos lugares, ¿no? Por un lado tenemos este Vortex en Corea del Sur y por otro lado tenemos la zona desmilitarizada, qué difícil palabra, ¿no? Desmilitarizada entre las dos Coreas. ¿Qué opinan? Hasta aquí, ¿qué opinan? Un breve break, voy a tomar agua. ¿Qué opinan? Los leo. Bienvenida Diana González. Carlos Rocha, para mí los asiáticos... Dios, disculpe. ¿Nadie tiene comentarios? ¿Nadie quiere opinar? Gracias por sus tabs. Gracias por apoyar la transmisión el día de hoy. Gracias por compartir el live también. Seguimos entonces, seguimos. Gracias a War Angel, a Andy Retes, a Bori y a Connie Green por apoyar el live de hoy. Ahora bien, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es la fuente de Ross Coulthard, ¿no? ¿De dónde viene esta idea del ovni estrellado? Encontré en Twitter del usuario CuriousNHI este dato interesante. Y ahorita que abra les muestro el dato interesante. Este es el dato interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora se los leo. Esta es una página de un libro llamado Matrix, comprensión de los aspectos de la interacción encubierta con la cultura, la tecnología y las estructuras de poder planetarias extraterrestres. Ese es todo el título. Se llama Matrix, que fue escrito por Valdemar Valeria. Pero en este libro, al parecer, recopila varias opiniones o casos o historias investigadas por otros investigadores. Entre ellos, el reconocido investigador ovni, John Lear. El libro fue publicado, el texto que les voy a leer pertenece a John Lear. Está dentro de este libro que les he dicho, pero el texto pertenece a John Lear. Y fue escrito en 1988. 1988. Y ahí en las partes resaltadas, ¿no? Voy a leerles todo ese párrafo. Dice, thousands of sightings. Miles de avistamientos ocurrieron durante la guerra de Corea
y la Fuerza Aérea recuperó varios platillos más. Algunos se almacenaron en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, otros en bases de la Fuerza Aérea cercanas al lugar del accidente. Un platillo era tan enorme y los problemas logísticos en el transporte tan enormes que fue enterrado en el lugar del accidente y permanece allí hoy. Miren, un platillo era tan enorme y los problemas logísticos en el transporte tan enormes que fue enterrado en el lugar del accidente y permanece allí hoy. Un texto de 1988. El libro fue publicado en los 90, pero el texto de 1988. John Lear ya hablaba de esto. Lamentablemente, Lear falleció en el 2022. Ahora, no es tan lejos tampoco. Es probable que John Lear, antes de fallecer, le contase a Ross Coulthard todo lo que él había descubierto sobre este tema. Fue él la fuente quien le contó a Coulthard sobre la existencia o sobre este caso de ovni estrellado en algún lugar fuera de los Estados Unidos. Ahora, aquí confirma también lo de Corea. El texto de Lear confirma lo de Corea, ¿no? En fin, Denis Gómez, ¿qué diámetro será que no pudieron con el ovni? Nadie ha dado una medida exacta, Ross Coulthard no ha dado medida exacta, nadie ha dado medida exacta, pero por ahí se ha divulgado que tendría el tamaño de una cancha de fútbol, ¿no? Podamos entender 100 metros o algo así, ¿no? Pero repito, esa no es lo que ha dicho Coulthard. La fuente original, hasta donde sabemos, más allá de lo que les he leído de Lear, es Coulthard. Coulthard no ha dicho ni que sea Corea, ni ha dicho el tamaño. Él solamente ha contado a grandes rasgos la historia. Luego ya han salido otras personas a dar esos detalles, ¿no? Como ya les mencioné, Steven Greer, que menciona que está en Corea del Sur, en una zona montañosa. Luis Elizondo, que dice que no quiere ni negar ni confirmar eso, pero que si dijera detalles sobre el caso se revelaría todo un programa entero, ¿no? Todo un programa entero. Eric Burleson, quien es congresista republicano, quien también dice que conoce el tema pero tampoco ha revelado nada. Y Uri Geller, este psíquico, que ya les digo, tomen sus declaraciones con pinzas, hay muchos que no le toman muy en cuenta, que dice que estaría cerca de la frontera de Corea del Norte y que es por eso, que incluso dice que Corea del Norte intentó llegar al ovni a través de un túnel, ¿no? Y él dice que en la zona es fácilmente reconocible porque si tú vas con equipos necesarios vas a encontrar que hay una alta carga de energía en ese lugar. Entonces, ahí están los datos que he podido recolectar sobre este tema, porque sé que a muchos les interesa, muchos hablan sobre, oye, ¿y dónde está este ovni? ¿Dónde está este ovni? Parece que el candidato principal es Corea del Sur. Parece ser. Claro, es que miren, si un ovni del tamaño de un estadio de fútbol, pongámoslo así, 100 metros o algo más, se estrella, evidentemente tuvo que haber sido en una zona alejada y montañosa de la década de los 50 o por ahí, ¿no? A ver, un dato que no les he dado. La guerra de Corea se produjo entre los años 1950 y 1953. Entonces, si un ovni de esta magnitud, ¿no?, del tamaño de una cancha de fútbol, se ha estrellado y la gente no se ha dado cuenta, lo más lógico pensar es que haya caído en una zona sumamente alejada, ¿no? Boscosa, en fin. O sea, tanto así que nadie se haya dado cuenta de eso, aunque siempre hay reportes de avistamientos de ovnis en Corea, ¿no? Pero, digamos, un ovni de ese tamaño, o ya, imagino que no es 100, 50 ya, igual, que sea inmenso como para no poder sacarlo de ahí. Si hubiese caído cerca de un pueblo, de una ciudad importante de Corea, a la gente se hubiese dado cuenta. La lógica nos dice que si este tema es cierto, debió estrellarse en una zona montañosa, alejada de la vista de todos los ciudadanos, ¿no? Y debió ocurrir en la década de los 50.
Emi, ¿cuándo lo escribió? ¿Quién, Emi? ¿El texto que he leído? El texto que he leído es de John Lear, fue escrito en 1988. Los ovnis son ángeles, dice Ayala. Ojo que hay algunos que dicen que son demonios. Hay algunos que dicen que son demonios. Y les mostré solamente donde estaba el texto, ¿no? Pero... A ver, les voy a mostrar toda la página. Ojalá que la encuentre todavía. Debí descargar toda la página. Uy. Esta es toda la página. El libro, repito, es de Matrix 1 y pertenece a otro autor, pero parece ser que este autor dentro del libro metía investigaciones de otros investigadores. Por eso acá dice John Lear Statement, ¿no? Declaración de John Lear, y aquí es 25 de marzo de 1988, revisado 25 de marzo del 88, y aquí es donde escribe esto, ¿no? Un platillo era tan enorme y la logística y los problemas logísticos en transportarlos tan enormes que fue enterrado en el lugar del estrellamiento y sus restos todavía están allí, ¿no? Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Creen en verdad que un ovni de estas características haya podido estrellarse en Corea del Sur y que hayan construido un edificio allí? ¿Qué opinan? Alejandro Alfaro, ¿hay casos ovnis o hablan de aliens en los archivos del que tenía la isla? Habla de otras cosas, habla de clonación, que vamos a hablar más adelante, y ese tipo de temas. De ovnis no, no tanto, o no creo en absoluto. Yo sí creo, dice Sylvie Marby, sí podría ser, dice Connie Green. Sylvie, lo de alienígenas ancestrales, hablaron una vez de eso y estaban buscando el lugar. Ah, mira, qué interesante, Sylvie, qué interesante, no sabía eso. Es que yo imagino que ahora ya muchos deben estar buscando el sitio, ¿no? Creo que muchísimos ya deben estar buscando el sitio. Emi, yo supongo que sí, era la única forma de ocultarlo, dice. Pues bien, yo voy a seguir recopilando datos, voy a subir esta información al blog también y constantemente voy a ir actualizándolo. Es casi como una búsqueda del mapa del tesoro, ¿no? Imagino que conforme pasen los días, más investigadores van a seguir dando datos, etc. Y voy a ir actualizando el blog y voy a ir contándoles aquí cualquier información que tenga al respecto. Gracias, Connie Green. Carlos Rocha, Percy, si hay un día, fecha y lugar del contacto, ¿estarías en ese lugar o lo ves por televisión? Dice. Ah, pero si es en otro país, ¿no? ¿Con qué dinero voy a ir? A ver, además como que ya le agarró un poco de miedo a los aviones. Me da flojera viajar. Entonces, lo vería por tele nomás. Denis Gómez, una encuesta deberías hacer cuál estaría ubicado los ovnis. Es que el único lugar que parece que muchos investigadores coinciden es Corea del Sur. Se ha hablado de África, se ha hablado de Australia, se ha hablado de... en fin, pero parece ser que todos los investigadores están apostando por Corea del Sur, ¿no? O sea, no hay tantos candidatos, solamente estaría Corea del Sur, que es de lo que más se habla. Andy Retes, ¿a qué se debe que tanto ovni se estrelle con esa tecnología? No pareciera lógico, a no ser que fuera... Claro, ¿por qué los ovnis se estrellan, no? Eso da para un programa, para un live entero. Lo voy a anotar como tema futuro, ¿no? Hay explicaciones, ¿no? La primera, si son máquinas, ¿no? Si son naves, toda máquina, así lo haga el más ser inteligente del planeta, tiende a fallar. Toda máquina, todo aparato tiende a tener errores, a malograrse, a envejecer, ¿no?
a tener desperfectos, toda máquina. Lo otro que dicen es que son derribadas no por nuestras armas, que no le hacen ni cosquillas. Ya hemos hablado casos como el piloto Oscar Santamaría de la Fuerza Aérea Peruana, que le disparó 64 buses a un ovni y no le pasó nada. Pero quizás son derribadas por otros ovnis, ¿no? Con todo esto de las guerras intergalácticas, la Federación Galáctica y todo lo demás, algunos dicen los ovnis estrellados se estrellan por justamente eso, son derribados por otros ovnis. Hay otra opción que relacionan esto con el tema nuclear, ¿no? No sé por qué, pero a veces el constante avistamiento de ovnis sobre bases nucleares, etc., y el rechazo que tienen estas civilizaciones a la energía nuclear y a la fuerza nuclear no sería tanto para cuidar nuestro planeta, sino para ellos cuidarse de nosotros, ¿no? Y hay otra que es mucho más polémica, que es que defienden investigadores como Jacques Vallée y todo lo demás, que dicen que quizá los seres extraterrestres lo hacen a propósito. Es decir, que estrellan sus naves a propósito para darnos como migajitas de tecnología y ver si es que nosotros tenemos la capacidad para tomar esa tecnología, adaptarla a la nuestra y así ir evolucionando poco a poco. Como ellos no pueden intervenir directamente, o sea, no pueden bajar y decirnos, humano, toma, haz esto, ¿no? Lo que hacen es darnos estos ovnis estrellados para decir, bueno, ahí tienen, ¿no? Hagan algo con eso. Que digo, es una hipótesis polémica que defiende un gran investigador como Jacques Vallée, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? Hay muchas razones más, pero como te digo, eso podemos tratarlo en un live completo. Bori, puede que nuestra fuerza de gravedad en la Tierra sea más fuerte que otros planetas. Sí, se habla de eso, del tema de la energía, cuando cruzan determinados campos energéticos de nuestro planeta, etcétera, ¿no? Pues bien, entonces esto era lo que quería compartir con ustedes sobre este tema del ovni enterrado. Espero que les haya gustado. Y ahora quiero hablar sobre el otro tema, ¿no? El otro tema que me parece también polémico, que hay. Muchas veces discutimos aquí del por qué no se han clonado seres humanos, ¿no? Nosotros hablábamos de que luego de la clonación de la oveja Dolly en la década de los 90, 97, 96, por ahí, al 2026, imagínense, ¿no? O sea, si al día de hoy ya se clonan perros, gatos y demás mascotas, ya hay empresas que hacen clonaciones de mascotas, ¿por qué nunca se clonó al ser humano? No fue por cuestiones tecnológicas, no fue por cuestiones técnicas, porque igual una oveja es un mamífero tal como nosotros, ¿no? Un perro, un gato, casi lo mismo. Y miren cuántos años ha pasado, más de 20 años. El tema era, como ya hemos discutido varias veces aquí, legal, filosófico, ético, etc. Si es que era ético crear clonaciones humanas por una serie de desafíos y problemas que iba a traer eso consigo a la humanidad, a nuestra forma de vida, ¿no? Si es que los clonados, ¿qué cosas serían de nosotros? Hermanos, objetos, esclavos. Nosotros podríamos utilizar los clones como se nos plazca, los clones podrían tener hijos, los clones podrían casarse con otros clones y con seres humanos, los clones podrían heredar, los clones tendrían derechos, o sea, ¿no? Eso solo en lo legal, sin contar el tema filosófico, religioso, etcétera, ¿no? Los clones podrían bautizarse, los clones tendrían alma. ¿Dónde está el alma? ¿Un clon podría tener alma? Etcétera, ¿no? ¿Me entienden? O sea, el impacto social. Imagínense el primer ser humano clonado, que para el momento como avanzaba la tecnología pudo haber nacido en 2010, ¿no?
Ya ahora tendríamos un montón. Yo tendría mi clon probablemente. O sea, todo el mundo tendría sus clones, ¿no? Pero no se hizo, se prohibió en muchos estados, en muchos países, la clonación humana reproductiva se prohibió tajantemente, con penas de cárcel, etc. Y todos los que estaban empeñados en buscar la clonación humana simplemente dejaron de hacerlo y se enfocaron en la clonación de animales, nada más. Pero claro, siempre quedaba la duda, ¿no? La pregunta. Pero, ¿y si es que por ahí algún científico viajó a un país de estos donde las leyes son más flexibles y con donaciones y con dinero negro, con dinero sucio, comenzó o continuó con las investigaciones y comenzó a crear clones? ¿Es posible que alguien por ahí en una isla desierta haya continuado con las investigaciones y de manera secreta y oculta haya seguido creando clones? ¿O haya creado clones humanos? Miren, después de lo que ha pasado en la isla y todo lo demás, cualquier cosa es posible, ¿no? Es posible que haya clones humanos que nosotros no lo sepamos, que están viviendo y que hayan sido clonados de manera secreta. O sea, yo ya no pondría las manos al fuego de que no es verdad, porque repito, la tecnología existe. La tecnología existe. Cualquier científico, si se levanta la prohibición de clonar seres humanos, cualquier científico ahora mismo podría clonar un ser humano en 1 año o en 2 años. La tecnología está allí. La tecnología existe. Y esa podría ser la base o una de las bases del por qué ha surgido la siguiente teoría de la conspiración. Y repito, advierto antes de continuar, yo no creo que esta teoría de la conspiración sea real. Pero la comento porque está tomando forma, está creciendo cada vez más y eso es lo que está pasando dentro del mundito de la conspiración, ¿no? ¿Qué dice esta teoría de la conspiración? Que muchos artistas y políticos en la actualidad han sido desvividos y han sido reemplazados por sus clones o en su defecto por personas que se parecen a ellas y que simplemente las han suplantado. Gente, artistas que han comenzado o que han tenido discursos rebeldes en contra del sistema, en contra de determinados grupos de poder de la élite y que por eso han sido silenciados y reemplazados, ya sea por clones o por imitadores, para que continúen su vida de artistas, etcétera, pero ya no haciendo el daño que provocaban antes, ¿no? Y esta teoría ha surgido, ha cobrado relevancia hoy por la presencia de Jim Carrey en unos premios en Francia, y que ha sorprendido a todos, ¿no? Este Jim Carrey. Y la gente que lo conocemos de años a Jim Carrey, pues no se parece en nada a Jim Carrey. ¿No? Claro, yo no puedo decir, pero como artista se mete pues su botox, se alarga la cara, etcétera, ¿no? Pero hay gente que dice que ni con botox, o sea, el tipo dicen que es totalmente diferente. Alguien ha hecho la comparación, por ejemplo, aquí se las voy a poner. Hay más cosas, yo solo les estoy poniendo algunas. Ya la comunidad de la conspiración está con este tema como locos. Esta es una imagen, por ejemplo, de los ojos del Jim Carrey que todos conocemos con el Jim Carrey actual, ¿no? Algunos se preguntan si es que la cirugía puede cambiar la forma de tus ojos. Hay algunos que dicen hasta el color es diferente, ¿no? La forma en los ojos es completamente diferente, por no decir de la nariz. ¿No? O sea, cuando uno ve las dos fotos, piensa que se trata de la misma persona.
Ahora bien, esto viene de antiguo. ¿Ah? Esto viene de antiguo. Muchos de mi generación que ya están pasando los 40, ¿no? Recordarán que en los 80, en los 90, surgió esta teoría de la conspiración de que muchas compañías discográficas desvivían a sus artistas a propósito para quedarse con los derechos de las canciones. También decían que lo hacían cuando ya el artista era grande, famoso. ¿Eh? Ojo, cuando el artista era grande, famoso, cuando empezaba a escalarse, a ganar mucho dinero, se decían que las discográficas desvivían a sus artistas para quedarse con los derechos de las canciones, con sus regalías, para cobrar los seguros de vida, que eran altísimos en esos años, o simplemente para aumentar las ventas de sus discos, porque claro, un artista vivo genera tanto dinero, pero si este artista fallecía, sus discos se vendían muchísimo más. Y claro, esto lo hacían cuando el artista ya se volvía muy complicado, ya se volvía muy cargoso, ya metía la pata, hablaba cosas de más, se metía en, ¿no? Se empezaba a meter cosas. Cuando ya la inversión en ese artista no era muy segura, cuando ya sabían que se iba a desbandar tarde o temprano, decían que las discográficas simplemente se adelantaban al hecho y trataban de buscar el mayor beneficio posible, ¿no? Eso se decía en los 80 y en los 90. Todos van a recordar pues los casos de Paul McCartney y todo lo demás, ¿no? Que Paul McCartney y los Beatles, que muchas veces se dijo que él había fallecido y que simplemente lo reemplazaron por otro. De Avril Lavigne también se dijo eso, de Eminem también se dijo eso. ¿Por qué? Porque dicen que hay un momento que el artista se comporta de cierta manera, ¿no? Muy rebelde, respondón, excéntrico, etc. Y de pronto, de la noche a la mañana, cambia totalmente su personalidad. Se vuelve callado, silencioso, tímido, obediente. Su aspecto incluso cambia también de manera brutal. No parece simplemente ser el mismo personaje, ¿no? Y en fin, su propia forma de ser cambia totalmente, ¿no? Cambia absolutamente. Y recientemente ya esto ha vuelto a surgir y ya se habla pues de artistas, por ejemplo, como Kanye West, creo recordar, ¿no? Este rapero, que él también decía en sus redes sociales barbaridades y media, se metía con grupos étnicos, hablaba del tipo de bigotes, en fin, y de pronto se silenció, de pronto cayó, y su aspecto físico también cambió, ¿no? Y su aspecto físico también cambió. Ya no es el mismo Kanye de antes. Y sus fans, que son los primeros que se dan cuenta de cuando el artista que han seguido toda su vida cambia, ¿no? Y son los primeros en decir, este no es Kanye, ¿no? Este es un clon de Kanye West. O es un imitador de Kanye West, pero se niegan a creer que este sea el mismo rapero que ellos han seguido toda su vida. Entonces, repito, una teoría de la conspiración del mismo nivel del que Paul McCartney falleció y que ahora el que vemos es su reemplazo, es su imitador, ¿no? Pero ahora hemos cambiado el imitador por su clon, ¿no? Su clonación. Y esto se ha aumentado con algunos correos de Epstein, que no de manera clara, pero de manera así muy difusa, la verdad, mencionan que probablemente han hecho una clonación de Britney Spears, ¿no? Ahí se lee en uno de los correos, pero no de manera clara, no se dice hemos clonado a Britney Spears, no, de manera así totalmente difusa. Pero los creyentes en esta teoría mencionan de que la Britney Spears alocada, loca que vemos, etcétera, que hemos visto nosotros de nuestra generación, la que se rapaba el cabello, etcétera, la que empezó a meterse con sus bailarines y todo lo demás, etcétera, que fue el comienzo de su declive, pues dice que en algún momento dado la desaparecieron y la reemplazaron por otra, ¿no? Por una Britney Spears falsa. Y que hasta el día de hoy esa Britney Spears falsa continúa entre nosotros. Y lo mismo se dice pues de
del presidente Biden, el cambio brutal que tuvo también de apariencia y de forma de ser, de estar, no comparable nada más con la enfermedad, o sea, su cambio fue brutal, a alguien activo, a un viejito senil, ¿no? Y etcétera. Es un tema dentro de la teoría de la conspiración que, como digo, cada vez más está teniendo más relevancia y más adeptos, ¿no? Ustedes lo pueden creer o no, yo solamente les cuento lo que está pasando, lo que está pasando en el mundito de la conspiración. Y así es. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen o no creen? Primero, ¿han escuchado hablar de esto? ¿Han escuchado hablar de esto? Y si es que la creen o no creen esto. Silvi Marvi, Selena Gómez tiene hasta la voz diferente. Sí, Selena Gómez también es otra de la que dicen ese tema, de la que han metido en este tema. Clau no cree. Y Biden, sí, Biden también dicen esto. Jesús Montes Arauja, Jim Carrey también lo cambiaron en los premios franceses. Sí, justamente hemos mostrado aquí, ¿no? El aspecto actual de Jim Carrey ya le hemos mostrado al inicio, que es este, ¿no? Ahora Jim Carrey se ve así, ¿no? Y o sea, la mirada es completamente diferente, ¿no? Bueno, el color de los ojos puede ser por luz diferente, ¿no? Luz artificial, luz natural, etcétera. A veces cambian el color de los ojos, pero en cuanto a forma de los ojos, ¿no? La nariz, en fin, ¿no? Y es lo que está en la comidilla en estos momentos dentro del mundo del misterio. Carlos Rocha dice, son ideas tontas pero buenas, dice. Y que para Biden han usado doble. Sí, es más, una vez mostramos una imagen de Biden que tenía una especie de tira acá, ¿no? Esto, se le notaba debajo de la oreja una especie de tira, ¿no? Porque algunos dicen que usa máscaras, ¿no? Que su doble usa máscaras y justo tomaron una fotografía de Biden donde tenía una tira acá de color piel. Curioso. Ojo, esto hay que recordar siempre que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero son artistas, estos artistas son seres humanos también, ¿eh? A veces nos olvidamos, sí. Y claro, imagino que hay algunos que lo tomarán mejor que otros, pero eso de estar diciendo de que han fallecido y que quien está ahora es un clon o no es él, etcétera, debe ser duro, ¿eh? Debe ser duro. A veces olvidamos que los artistas son seres humanos, ¿no? Jesús Montes, no se parece, en cada los ojos no son del mismo color, dice Bori. Perdón, dice Jesús, gracias Bori. Clau, es otro, lo silenciaron. Bueno, es que Jim Carrey también comenzó a hablar de cosas importantes, ¿no? Cosas ya más vinculadas a la mente, a la forma de vivir, a la espiritualidad. Comenzó a ser crítico con algunos círculos de Hollywood, ya sabemos con quiénes específicamente. Y eso también ha ayudado a incrementar lo que es la teoría de la conspiración.